Una vez más, un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que continúan estas predicaciones por medios virtuales. Que el Señor los bendiga y sean bienvenidos a esta predicación de este domingo 26 de abril. El mensaje de esta mañana tiene por título Conociendo el Consejo de Dios y está basado en un pasaje de la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Y antes de comenzar, me gustaría pedirles por favor, desde donde ustedes estén, que me acompañen haciendo una oración. Así que les voy a pedir de favor que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y oremos. Padre Celestial, en esta mañana te quiero agradecer por la vida de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Te quiero pedir, Señor, que tú les guardes, que tú puedas instruirles y que tú puedas mostrarte por medio de este mensaje. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. En tus manos nos encomendamos, te pido tu ayuda, tu dirección y que tú por favor me utilices de manera correcta para poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros, de tal manera que todos nosotros, mis hermanos y yo, seamos bendecidos. Te pedimos esto, por favor, Señor, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y una de las particularidades que podemos encontrar en la Biblia cuando la estudiamos de verdad es que siempre tiene un mensaje fresco para nuestra vida. Cuando nos comprometemos verdaderamente en estudiar la Biblia, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, no importa cuántas veces hayamos visitado alguna historia bíblica o cuántas veces hayamos leído algún pasaje, el Señor puede guiarnos a conocer más y mejor su palabra, siempre y cuando tengamos un espíritu receptivo, un corazón abierto y hambre y deseo de conocerlo más a Él por medio de la Biblia. Así que se cuenta de hecho la historia de un teólogo puritano que se encontraba en un debate, y mientras este hombre estaba debatiendo, se dice que en reiteradas ocasiones él inclinaba su rostro y hacía anotaciones en su libreta, y continuaba él en el debate y una vez más inclinaba su rostro y hacía más anotaciones en su libreta. Y al final del debate, algunas personas curiosas, porque vieron que este hombre durante muchas ocasiones estuvo haciendo esto, se acercaron e intentaron ver qué era lo que escribía este hombre en su libreta, a lo que pudieron observar que solamente repetía una frase vez tras vez al momento de escribirla, y esta frase era: Señor, dame más luz en tu palabra. Señor, dame más luz en tu palabra. Y del mismo modo nosotros debemos pedir al Señor que nos dé más luz para poder conocerlo mejor por medio de su palabra. Ahora bien, aunque la mejor y más excelente forma de conocer a Dios es por medio del estudio de la Biblia, como creyentes también tenemos el apoyo de la instrucción bíblica, y esta generalmente se da por medio de la predicación. Y podemos definir la predicación como la exposición oral de la palabra de Dios guiada por su Espíritu de forma sistemática, instructiva y constante, con la finalidad de conocer todo el consejo de Dios. Y los pastores y predicadores tienen el privilegio y a su vez la responsabilidad de enseñar por medio de sus sermones toda la instrucción de parte del Señor que encontramos en la Biblia. De tal manera que al final de nuestra carrera, con una conciencia tranquila, podamos decir como el apóstol Pablo dijera a los ancianos de Éfeso en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 26 y 27, diciendo lo siguiente: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y es claro que es imposible dar a conocer todo el consejo de Dios en una sola predicación. Por esa razón mencionaba ya que la predicación debe ser sistemática, instructiva y constante, y permítame explicar un poco cada uno de estos puntos. Y lo primero es que las predicaciones deben ser sistemáticas, es decir,
deben tener un orden y una estructura. Es improbable que un creyente pueda crecer en su instrucción bíblica si cada semana solamente recibe sermones de temas variopintos sin una organización definida y peor aún, que muchas veces ni siquiera se terminan adecuadamente debido a que el predicador divaga tanto entre anécdotas y excursos que el mensaje debe ser cortado abruptamente. Y aunque algunos podrían argumentar que un sermón muy estructurado, muy cuadrado, no da lugar a la dirección del Espíritu de Dios, lo cierto es que la mejor herramienta que el Espíritu Santo puede utilizar es aquella que está preparada y en buen estado. Por tanto, nosotros los predicadores debemos estar completamente preparados y alistados para dar una predicación sistemática. Toda predicación debe estar correctamente organizada, siguiendo un orden de enseñanza claro y evidente para que la congregación que escucha el mensaje pueda realmente aprender del consejo de Dios. Lo segundo que debemos buscar en una predicación es que debe ser instructiva. Y la palabra instruir se define como el transmitir conocimiento e información con la finalidad de dar una formación adecuada para cumplir alguna tarea o alguna misión. Y una vez que entendemos esto, la predicación, que siempre tiene que estar basada en la Biblia, debe enseñarnos cuál es la vida que realmente agrada a Dios. No podemos permitir ni tolerar mensajes que solo nos hablen de cosas lindas que nos endulcen el oído, o historia tras historia de la vida del predicador, o constantes menciones de sueños y visiones que son fruto de una imaginación fértil, pero que no sustentan o que no están sustentadas en la palabra de Dios. La predicación debe ser instructiva. Cuando nosotros escuchamos, debemos aprender más de Dios, debemos aprender más de su palabra, más de la vida que Él quiere para nosotros, y por supuesto que en ello hay lugar para poder dar palabras de ánimo, de paz, de consuelo. Sí, es posible, pero la prioridad es transmitir el consejo de Dios de forma sistemática e instructiva. Ahora, el tercer elemento que debe contener una correcta predicación es que debe ser constante. Y los dos puntos anteriores podríamos decir que recaen y son trabajo del predicador, pero en este tercer punto la responsabilidad es compartida. El predicador debe ser constante en predicar de acuerdo a los dos puntos que ya mencionamos, pero cada miembro de la congregación también debe ser constante en escuchar con atención y buena disposición el mensaje. Si decimos nosotros que somos miembros de una iglesia, pero asistimos una vez cada 3 meses, o aun cuando seamos miembros regulares, constantes, pero nos distraemos en el momento de la predicación, poniendo nuestra mente en otras cosas, no podemos esperar que la palabra de Dios tenga realmente efecto en nosotros. Luego entonces las dos formas en que nosotros podemos conocer todo el consejo de Dios es por medio de, número 1, el estudio comprometido de la palabra de Dios, y número 2, escuchando atentamente predicaciones sistemáticas e instructivas de manera constante. Y quería comenzar en esta mañana hablando de la necesidad de buscar y conocer todo el consejo de Dios, pues en este mensaje hablaremos precisamente de 3 cuestiones que son parte del consejo del Señor para nosotros y que pueden sernos útiles cuando atravesamos situaciones difíciles. Ahora solamente hay una cosa más que me gustaría mencionar antes de pasar de lleno al mensaje de esta mañana, y es que muchas veces en el pasado otros hombres y predicadores, otros creyentes, han comparado la palabra de Dios con una mina llena de piedras preciosas. Y en esa mina es posible muchas veces encontrar joyas casi de manera superficial y sin mucho esfuerzo, pero también hay otros tesoros casi escondidos, los cuales deben ser buscados con perseverancia. Pero en una mina tan repleta de tesoros, puede suceder que habiendo tanto de dónde elegir, algunas piedras preciosas pasen desapercibidas para nosotros. Y ese es el caso del texto en el cual está basado el mensaje de esta mañana, y debo confesar que aunque lo había leído tantas veces, nunca había llamado antes mi atención, y es que este pasaje se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 12,
y está rodeado de tantos pasajes grandes y famosos, por llamarlos de algún modo, que pudiera pasar desapercibido, ya que precisamente en ese capítulo 12 de Romanos encontramos versículos como el versículo 1, donde se nos habla de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor, un pasaje bastante famoso. También el capítulo 12 tiene una lista de los dones espirituales, ahí lo podemos encontrar. También ese mismo capítulo tiene indicaciones como aborreced lo malo, seguid lo bueno, no pagues a nadie mal por mal, estén en paz con todos los hombres, en fin. Y de hecho el versículo 20 es aquel versículo famoso donde se nos habla de que ascuas de fuego serán amontonadas sobre la cabeza de aquellos que sean en contra nuestra. Así que con un elenco tan reconocido de pasajes, tal como les decía, nuestro texto podría pasar desapercibido, sin embargo, no en esta mañana y no en los tiempos en que vivimos actualmente. Y ahora sí, Romanos capítulo 12, versículo 12, usted lo va a estar viendo en su pantalla, dice de la siguiente manera: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. En este versículo encontramos de manera clara 3 consejos que el Señor nos da a nosotros, sus hijos, a nosotros los creyentes, y son los siguientes. Número 1, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Número 2, tengan paciencia en las dificultades. Y número 3, sigan orando. Y si tuviéramos que resumir en qué consiste la vida cristiana, podríamos decir con facilidad que estas 3 cuestiones son el perfecto compendio de lo que es la vida de un creyente. Como cristianos, nosotros debemos alegrarnos en la esperanza que tenemos, sabiendo que la resurrección y la vida eterna son la promesa que tenemos de parte del Señor. Pero mientras aguardamos el cumplimiento de estas promesas, nosotros debemos soportar pacientemente las diversas pruebas y dificultades que pudiéramos atravesar en nuestro día a día. Y la manera en que puede ser eso posible solamente es por medio de la ayuda que recibimos de parte de Dios cuando nos acercamos a Él en oración cada día. Por tanto, en los próximos minutos me gustaría profundizar en cada uno de estos 3 aspectos, en cada uno de estos 3 puntos, de tal manera que podamos aprender cómo estas recomendaciones de parte del Señor nos pueden conducir y nos pueden ayudar cuando nos encontramos atravesando por diversas pruebas. Y el primer punto que vamos a revisar en esta hora es aquel que dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Lo primero que debemos hacer es diferenciar lo que esperamos de parte del Señor de lo que ya hemos recibido cuando inicialmente creímos. Y es que la Biblia nos enseña que una vez que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, nosotros recibimos salvación, recibimos la redención de nuestros pecados y también recibimos la adopción de hijos. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos en él, lo primero que recibimos es la salvación gratuita que viene del Señor, tal como podemos leer en la Biblia, en la epístola a los Efesios capítulo 2, versículo 8, y dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, es decir, nuestra salvación, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, es gratuita, no tenemos que hacer más nada por ella. Así que lo primero que recibimos es salvación. Y además de recibir la salvación por medio de la fe, el Señor también nos otorga la redención de nuestros pecados. Esto significa que el Señor ya ha pagado el precio de nuestra salvación a través de su sangre. A través de su sangre el Señor ya ha pagado el precio de nuestra redención cuando Él murió en nuestro lugar en la cruz. Uno de los muchos ejemplos, porque de hecho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos muchos ejemplos que nos hablan de la redención que obtenemos en Cristo, está en la epístola de Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Y ahí podemos leer esto: en quien tenemos, aquí está hablando de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando nosotros decimos que hemos sido redimidos, lo que estamos diciendo es que el Señor ha pagado el precio de lo que merecíamos recibir por nuestros pecados, y tal como la Biblia enseña, la paga del pecado es muerte.
Por lo tanto, Cristo Jesús pagó con su vida el hecho de poder redimirnos. Y la razón por la cual el Señor hizo esto va completamente de la mano con la tercera bendición que recibimos cuando nosotros creemos en Cristo. Y permítame leer un versículo más. Este está en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, y dice de esta forma: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, no solo somos salvos de la condenación eterna y somos redimidos del castigo merecido por nuestros pecados, sino que también venimos ahora a ser parte de la familia de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, la salvación, la redención de nuestros pecados y la adopción de hijos no son promesas que esperamos, pues tal como acabamos de mencionar, todo esto ya ha sido otorgado cuando nosotros creímos en la obra de Cristo. Por tanto, esta no es la esperanza segura que tenemos por la cual debemos alegrarnos, como dice Romanos 12:12. Y no me malentienda, por supuesto que debemos estar felices por el hecho de ser salvos y por haber sido redimidos, y claro que somos bienaventurados por ser ahora hijos de Dios. Sin embargo, hay promesas que aún están por cumplirse, y son estas promesas aún no cumplidas las cuales nosotros, o van a hacer que nosotros debamos alegrarnos. ¿Y esas promesas cuáles son? Permítame enumerarlas, y son tres precisamente. Es la promesa del regreso del Señor, la promesa de la transformación de nuestros cuerpos y la promesa de la vida eterna con Dios. Para la iglesia primitiva, el regreso del Señor era uno de los temas de mayor importancia. De hecho, prácticamente toda la esencia del cristianismo en sus inicios giraba alrededor de la promesa del regreso del Señor Jesús. Muchos creyentes consideraban que el Señor regresaría solo algunos pocos años después de su ascensión, y por ese motivo había una premura en la tarea de llevar el mensaje del Evangelio a tantas personas como fuera posible. Sin embargo, luego de que esa promesa tardara más, entre comillas, de lo que ellos esperaban, algunos comenzaron a cuestionarse si realmente Jesús iba a regresar. De hecho, para este tipo de creyentes es que Pedro escribe en una de sus cartas, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de regresar. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ahora bien, nosotros debemos tener cuidado en no poner nuestra esperanza en el regreso del Señor de una forma equivocada. Tal como lo han hecho muchos creyentes en el pasado, a lo largo de la historia, estos creyentes buscaron señales y supuestos cumplimientos proféticos para luego ver cómo esas fechas en las cuales ellos habían dicho que el Señor regresaría, pasaban y finalmente el Señor no regresaba, y entonces muchos cristianos quedaban decepcionados de Dios. Nosotros debemos abordar correctamente la promesa del regreso de Cristo para poder precisamente alegrarnos en ella. Y lo primero que debemos hacer es aceptar lo que el Señor dijo acerca de su regreso. Y lo que el Señor dijo lo podemos leer en Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y ahí dice lo siguiente: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Si nosotros realmente aceptamos esto, podremos entonces alegrarnos en la promesa del regreso del Señor, aun cuando no sepamos la fecha, aun cuando no sepamos ni el día ni la hora, ya que nuestra alegría no va a estar depositada en el supuesto cumplimiento de interpretaciones de señales que muchas veces son acomodadas y explicadas de una manera muy forzada, ¿no? Sino que nosotros nos vamos a poder alegrar en la promesa del regreso del Señor Jesús simplemente porque Él va a regresar, solamente por eso. Y permítame contarle algo que quizá pueda explicar un poco mejor este asunto. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía era un niño, con una de mis hermanas, mis padres, ya sea el sábado o el domingo, ocasionalmente nos llevaban a unos lugares donde había unos juegos
generalmente eran juegos de destreza. Y por supuesto que nosotros nos emocionábamos cuando íbamos de camino y cuando veíamos ya a lo lejos que íbamos a llegar a ese local donde estaban puestos los juegos. Nos alegrábamos de ello, por supuesto. Nos alegrábamos también cuando nos entregaban algunas fichas para que nosotros fuéramos y jugáramos. Claro, estábamos contentos en ese momento, pero la verdadera alegría llegaba al final de todo este asunto. ¿Por qué? Porque cada juego nos otorgaba cierta cantidad de boletos o tickets que cuando uno los juntaba podía ir y entregarlos al encargado del establecimiento y podíamos canjearlo por algún juguete pequeño. Podía ser un borrador, a veces podía ser un carrito, una goma de colores, en fin, algo simbólico, pero para un niño de 4 o 5 años, por supuesto que era emocionante y por supuesto que nos alegrábamos. Ahora, hermanos, como hijos de Dios, ya sea que nos toque verlo o que no estemos vivos para el momento, la razón por la cual nosotros debemos estar alegres en el hecho de que el Señor nos ha prometido que regresará, es porque cuando esa promesa se cumpla, será solamente el principio de muchas otras promesas que el Señor va a cumplir a sus hijos. Así como el ejemplo que les ponía, nosotros nos alegrábamos en un principio solo por llegar, pero realmente la alegría era al final porque había otras cosas que podíamos canjear. Lo mismo sucede con esto, hermanos. Nosotros debemos alegrarnos en que el Señor regresará, sí, pero esa alegría, ese motivo de alegría es porque cuando Él regrese, Él va a cumplir muchas otras promesas que también hizo. Y lo primero que el Señor va a cumplir una vez que Él haya regresado es que a los muertos los va a resucitar y a los que aún estén vivos para ese momento, Él los va a transformar. Esto lo podemos leer en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53, y permítame darle lectura, dice de la siguiente forma: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Hermanos, no hay manera de que un verdadero creyente lea esto y no se emocione. No hay forma en que al saber y creer que nosotros vamos a ser transformados, no nos alegremos por la esperanza segura que tenemos. Pero si no les basta solamente el hecho de alegrarnos por el regreso del Señor y por ser transformados en cuerpos inmortales, una tercera promesa que el Señor nos hace y que cumplirá luego de las que ya hemos mencionado es que nosotros viviremos eternamente con Él. Y en el versículo más famoso de la Biblia precisamente nos habla de esta promesa. Juan capítulo 3 versículo 16 dice de esta forma: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que tenga vida eterna. Y estoy consciente de la idea colectiva que se le ha enseñado al mundo de manera general, donde se ha hablado que el cielo y la eternidad con Dios es hablar de un lugar aburrido, lleno de alas, arpas, túnicas e ideas por demás simplistas de lo que es el cielo, pues estas personas muchas veces ni siquiera saben de lo que están hablando. Pero para estas personas que se burlan de la idea de poder ir al cielo, de la idea de poder estar en la eternidad con Dios, siempre me ha gustado la respuesta que un hombre llamado C.S. Lewis les dijo. Y él decía de esta manera: no hay necesidad de preocuparse por los bromistas que intentan ridiculizar la idea del cielo cristiano, diciendo que no quieren pasarse el resto de la eternidad tocando el arpa. La respuesta a esas personas es que si no pueden comprender libros escritos para adultos, quizá no deberían hablar de ellos. Toda la concepción de las escrituras, de arpas, coronas, oro y todas estas cosas es, por supuesto, un intento meramente simbólico de expresar lo inexpresable, continúa diciendo. Los instrumentos musicales se mencionan porque para muchas personas la música sugiere éxtasis e infinito.
Las coronas se mencionan para sugerir que aquellos que se unen con Dios en la eternidad comparten su esplendor, su poder y su gozo, y el oro se menciona para sugerir la intemporalidad y preciosidad del cielo. Y continúa una vez más. La gente que toma estos símbolos de manera literal posiblemente cree que cuando Cristo nos dijo que fuéramos como palomas, quería decir que deberíamos poner huevos. Hasta ahí la cita, hermanos. La Biblia, en efecto, no nos da muchos detalles o no profundiza de lo que haremos o cómo estaremos en el cielo o cómo pasaremos nuestro tiempo en la eternidad con Dios. Sin embargo, con los pocos detalles que nos ofrece, por supuesto que nos deja ver que la eternidad en el cielo es un lugar donde realmente nosotros querríamos estar. En uno de los pasajes que también emociona a un verdadero creyente, Apocalipsis 21, versículo 4, podemos leer lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La eternidad con Dios, el estar en el cielo por siempre con el Señor, por supuesto que es un lugar en el cual nosotros querríamos estar. Sin embargo, dichas promesas no son para aquí ni son para ahora. El regreso del Señor, la transformación de nuestros cuerpos y una vida eterna con Él, son promesas que aún están por cumplirse, y la vida sin muerte, llanto o dolor son promesas para el otro lado de la eternidad. Mientras tanto, aquí y ahora, por supuesto que tendremos que atravesar por diversas pruebas y situaciones difíciles, y el consejo de Dios para tales circunstancias, para tales momentos, es: tengan paciencia en las dificultades. También lo encontramos en Romanos 12:12. Sin embargo, si somos realmente honestos, este consejo de parte de Dios, tengan paciencia, pudiera parecernos simplista y hasta molesto, casi como esas personas que nos dicen: deberías calmarte cuando estamos pasando por un momento de verdad de enojo. Y nos llegan y nos dicen: cálmate, nosotros nos enojamos más. No obstante, quizá deberíamos preguntar a qué se refiere Dios cuando nos dice: tengan paciencia en las dificultades. Y lo primero que solemos pensar cuando encontramos un consejo de Dios como este es que Él nos está ordenando que debemos mantenernos tranquilos, estoicos y en calma cuando nos enfrentamos ante la adversidad. Sin embargo, ¿por qué Dios nos pediría hacer algo que sencillamente no podemos cumplir? No tiene ningún sentido. Y aunque es verdad que por naturaleza existen algunos individuos que sobrepasan en paciencia a la mayoría de nosotros, hombres y mujeres con esta clase de atributo de paciencia suelen ser excepcionales, es decir, no los encontramos con frecuencia. Ellos quizá pudieran soportar con paciencia las adversidades de la vida. Sin embargo, ¿qué sucede con el resto de nosotros? Por tanto, es evidente que la paciencia que Dios nos pide al enfrentarnos a las tormentas de la vida no proviene de nosotros ni es de naturaleza humana. Luego, entonces, la única solución posible es que, al pedirnos ser pacientes en las dificultades, el Señor se esté refiriendo a una clase de paciencia sobrenatural y que proviene solamente de Él. En la epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, encontramos lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y ahí podemos leer lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Parte del fruto que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida cuando nos sometemos realmente a Él es precisamente la paciencia. Esta paciencia no solo nos ayuda a soportar las pruebas, sino que también nos da ánimo para poder seguir, nos recuerda de dónde viene nuestra fuerza y nos permite confiar en Dios. Por tanto, cuando el Señor nos dice: tengan paciencia en las dificultades, lo que Él nos está diciendo es que echemos mano de su poder, del fruto espiritual que se espera que nosotros desarrollemos por medio de una comunión constante con Él.
La paciencia en la vida de un cristiano no debería ser una virtud extraordinaria, sino que, por lo contrario, la paciencia es algo básico y elemental que todo verdadero creyente debe mostrar cada día. Luego entonces, alguien podría preguntar, ¿cómo puedo ser yo más paciente? ¿Cómo puedo yo desarrollar más paciencia en mi vida? Lo cual es una pregunta válida, pero no está abordando el problema de la manera correcta. Lo cierto es que si nosotros queremos ser más pacientes o más amorosos o tener mayor paz o mayor gozo o ser más mansos, lo que debemos hacer es permitir que cada vez más el Espíritu de Dios conduzca nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nuestra naturaleza humana nunca podrá ser paciente ante las dificultades de la manera en que el Señor espera. Nosotros, en efecto, podríamos ser capaces de soportar por algún tiempo, incluso resistir más que otros, pero tarde o temprano cederemos ante el peso de la prueba. Sin embargo, si enfrentamos la dificultad en el poder de Dios y no en nuestra fuerza, llevando nuestra carga delante del Señor y reconociendo que solo Él puede ayudarnos, cuando nosotros realmente podemos hacer esto, cuando nosotros realmente podemos confiar en el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, realmente nosotros podremos ser pacientes ante la prueba. Por tanto, hermanos, la única manera de tener paciencia ante las dificultades que se nos presentan en la vida es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando nosotros realmente permitimos que el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, cuando nosotros permitimos eso, podemos entonces confesar, como dijera el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8 más adelante, versículo 38 y 39, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, el tercer consejo del que hablaremos en esta mañana es por demás bastante sencillo y es el siguiente, Romanos 12:12 también, sigan orando. Y noten que el consejo en sí da por sentado que nosotros los cristianos debemos orar. Ahí no se nos dice oren simplemente, no, y tampoco se nos dice comiencen a orar, tampoco, sino que el consejo como tal es sigan orando. Como cristianos, la oración es algo que se espera de nosotros. En lo personal, para mí es sorprendente cuando escucho a algún hermano referirse a alguien más como un hombre o una mujer de oración, porque pienso que nosotros deberíamos todos distinguirnos por ser hombres y mujeres de oración. Todos los creyentes deberíamos ser hombres y mujeres que continuamente están orando. En el básquetbol, sobre todo de manera profesional, es un deporte que idealmente está hecho para personas altas. Por lo tanto, es normal encontrar en este deporte equipos donde todos sus integrantes son personas altas. Y por supuesto que hay algunos que son un poco más altos que otros, son más altos que el resto de sus compañeros, eso es normal. Sin embargo, todos los integrantes de este deporte de manera general son altos. Lo mismo debería ocurrir en el ámbito espiritual. Un cristiano que no ora en sí ya es una contrariedad. Y claro que dentro de los hermanos hay algunos que pudieran destacarse con una vida más dedicada a la oración, eso es posible. Sin embargo, todos nosotros deberíamos ser hombres y mujeres de oración. Y es de llamar la atención que en la Biblia hay personajes que se destacan por su valentía, por su generosidad, por su diligencia, por su fe,
pero nunca encontramos que se nos hable de algún creyente que se destaque por tener una vida de oración. Y esto es así porque entre los creyentes del Nuevo Testamento la oración era esencial, era vital para todos. Así que lo primero que tenemos que decir en cuanto a la oración es que es una práctica que se espera que todo creyente realice de manera común y continua. Y aunque pudiéramos hablar de manera extensa sobre la oración, en esta mañana solo haremos un breve repaso y algunas cortas menciones sobre este asunto. Y lo primero que mencionamos es que nuestra oración debe ser continua. De hecho, en lo que es uno de los versículos más cortos que encontramos en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, podemos leer, orad sin cesar. En otras palabras, oren continuamente, oren de tal manera que siempre se encuentren orando, orad sin cesar. Y lo segundo que podemos mencionar o responder es, ¿por qué cosas debemos orar? Y permítame responder a esa pregunta con otro versículo. Este lo encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, y dice de esta manera: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aunque es evidente que hay cosas o situaciones en las que no es necesario orar, por ejemplo, no oramos por saber si debemos vestirnos, o saber si debemos comer, o qué zapatos debemos usar, o qué color de blusa o pantalón vamos a comprar. No hay necesidad de orar en esos casos. Sin embargo, la recomendación del apóstol va enfocada a que oremos por todo aquello que realmente requiera una oración. Una decisión importante, cuando nos enfrentamos a alguna prueba, cuando estamos ante algún peligro, debemos orar también por los enfermos, por un familiar o un amigo que esté pasando por necesidad. Todo aquello que pueda requerir de oración debe ponerse en oración. Una vez más, todo aquello que pueda requerir de oración debe ponerse en oración. Luego entonces la oración no solo debe hacerse en todo momento y en toda situación, sino también en la medida de lo posible debe hacerse en todo lugar. Un pasaje que nos habla de esto lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y dice de esta manera: quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Y en este punto quiero hacer una aclaración. Aunque el texto bíblico nos invita a orar en todo lugar, también nos insta a hacerlo sin enojos ni contiendas. Esto quiere decir que nuestra oración no debe conducir a pleitos y rencillas. Y esto lo digo, pues en ocasiones hay hermanos que pudieran ser invitados a comer a la casa de un no creyente, y si en ese lugar no suelen orar por los alimentos, ya que nadie cree en el Señor en esa casa, el creyente muchas veces intenta obligar a todos los invitados a que oren, e incluso le recrimina su falta de agradecimiento a Dios. Y de esta manera este creyente se muestra imprudente y hasta molesto ante sus anfitriones. Y pregunta, hermanos, ¿no podría este hombre, no podría este creyente orar dentro de sí agradeciendo por los alimentos? ¿O incluso no podría pedir amablemente si le permitieran orar por la comida? ¿No podría hacer eso? Y esto solamente lo digo por poner un ejemplo sencillo, pero ilustra correctamente cómo muchas veces nuestro deseo es correcto, pero nuestra actitud no lo es. Y eso suele llevar a pleitos y a molestias. Por tanto, aunque se nos recomienda orar en todo tiempo y por todo asunto y en todo lugar, nuestra oración no debe provocar enojos, contiendas, pleitos y rencillas, porque en ese caso se pierde por completo el sentido de lo que es una correcta oración. Si nuestra oración lleva a que otras personas se molesten, si otras personas tengan pleitos, no estamos cumpliendo de manera adecuada la oración. Ahora bien, es importante mencionar también que nosotros oramos no para pedirle al Señor que haga lo que nosotros queremos, sino que debemos orar para que Él nos muestre su voluntad y nos permita estar alegres en ella.
Tal como dijera el reformador Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino que es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Así que, hermanos, el tercer consejo del Señor de esta hora es tener una vida constante de oración, y esto es así debido a que la oración es la única forma en la que podemos comunicarnos con Dios. Es a través de ella que escuchamos su consejo, y es por la práctica continua de la misma que aprendemos a caminar en la voluntad del Señor. Así que, como dijera ahí en el consejo de Romanos 12:12, sigan orando. Hermanos, en estos tiempos más que nunca, sigan orando. Continuemos orando por nuestras autoridades, por las personas que se están enfrentando a esta situación cara a cara. Continuemos orando, hermanos, vez tras vez, continuamente, día tras día. Finalmente, la pregunta sería, ya para ir terminando, ¿cómo podemos relacionar el consejo de Dios que hemos escuchado en esta hora con la situación que estamos atravesando en este tiempo ante una pandemia como humanidad? ¿Cómo lo podemos relacionar? Pues bien, debemos estar confiados en el Señor, recordando que a pesar de la difícil situación que se está presentando, podemos estar alegres por la esperanza segura que tenemos en el Señor de que Él regresará. Cuando Él lo haga, nosotros podremos ser ya sea transformados o resucitados, y no importa cuándo esto suceda, ya sea pronto o dentro de 1000 años, nosotros podemos estar seguros descansando en que el Señor regresará. Además, mientras eso sucede, nosotros, sus hijos, podemos tener paciencia en las dificultades, no por nuestras fuerzas o por nuestro buen carácter, sino porque nosotros estamos ahora permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a enfrentar las diversas pruebas que enfrentamos cada día. Y todo esto finalmente lo hacemos nutriendo y sosteniéndonos por medio de una vida de constante oración. Orando en la mañana, en la tarde, en la noche, orando en cada momento que nosotros necesitemos el consejo de Dios, su ayuda, su fortaleza, su ánimo, su paz. Nosotros cada vez sometemos más nuestra vida en oración al Señor. Así que, hermanos, tal como leímos en la Biblia, una vez más se los digo, Romanos 12, versículo 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Con esto terminamos. Les voy a pedir una vez más desde sus hogares que cierren sus ojos y me ayuden a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de escuchar tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que tú hagas, Señor, permitas que tu palabra penetre no solo en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. Por el poder de tu Espíritu, ayúdanos, Señor, a comprender, a entender y a vivir realmente tu palabra. Gracias te damos en este tiempo, aún que es difícil, aún que es complicado, Señor. Podemos estar confiados en que tenemos promesas en ti que aún están por cumplirse. Señor, también podemos, gracias a tu poder, soportar con paciencia las pruebas, y sobre todo, Señor, podemos echar mano de la oración, la cual es la herramienta que tú nos has dejado para comunicarnos contigo, para recibir tu consejo, para recibir tu palabra, para recibir el ánimo que necesitamos. También te quiero pedir en esta hora por cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando, que tú los guardes en esta semana, que por favor los protejas y los ayudes y los guíes. Te pedimos todo esto, Señor, por favor, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.